Ya muchachos, este es el ejemplo del photocollage con el cual yo estaba trabajando, en el cual ustedes pueden ver que está mi objetivo, que estaba yo, Paso Cebra, el edificio de la caja compensación, sí, y la iglesia. Si ustedes se fijan, este espacio de trabajo, primero está enmarcado en un espacio 42 por 29,7, que es un tamaño 3. Puede ser de 43 por 27, que es tabloide, depende de dónde vayan a imprimir, en el formato que quede justificado. Puede ser en cualquiera de los dos, no me causa ningún problema. Lo que hacemos primero es tomar la imagen. Yo primero les voy a explicar el procedimiento y después lo vamos a hacer paso a paso para que ustedes vayan viendo cómo hacerlo con su trabajo. En este caso, lo que yo hice fue generar vectores de cada uno de los objetos. Por ejemplo, el vector del edificio fue un vector completo. De este, vector. De ese, vector. Se generó como una trama. No, los manuales para poder investigar las geometrías que pueden ser resultantes. Ustedes pueden ocupar este método de trazar primero una base geométrica y de alguna forma dilucidar estas geometrías, ¿cierto?, que puedan aparecer, o pueden ustedes manualmente dibujar sobre su collage las geometrías que quieran ocupar. Eso se acerca mucho más a la metodología que ocupaba Picasso en el proceso del cubismo, que es empezar en base al objeto a comprenderlo como geometría. En realidad este procedimiento es como una especie como de atajo, porque lo que hace es convertir todo el espacio de trabajo en una base geométrica de tramas. Yo convierto todo en tramas, como se van a ver acá en las capas. Yo hago esto y tengo solamente layers, imagen. Apago la imagen y todas estas líneas son las tramas de los vectores de la imagen del photocollage, que va desde, si lo prendo de nuevo, se fijan que el vector del paso cebra genera una trama, eso genera una trama, el cuerpo, el brazo, ese ángulo del brazo, el pie, la dirección de este objeto, las ventanas generan otra trama, la torre genera otra trama. O sea, lo que hago es convertir absolutamente toda la geometría que pueda aparecer en una base geométrica. Una vez que aparece esa base geométrica, como paso siguiente, yo en mi segunda trama hago el campo de acción. O sea, ¿qué es lo que involucra mi campo de movimiento? Que es mi espacio, ¿cierto? El espacio en que yo estoy inmerso, que me importaba conectar con el paso cebra. Avanzo hasta la geometría de la caja de compensación, después me muevo hacia la iglesia y finalmente hacia este cuarto objetivo residual, que es este edificio que está abandonado en la esquina. Una vez que tengo mi trama 2, ¿cierto?, mi objetivo 2, me voy a mi tercer objetivo, que son los objetos separados puntualmente: la caja de compensación, la iglesia, la línea de balcones y lo que yo definí como mi campo útil, mi campo de movilidad, que engloba mi posición versus mi posición y mi dirección hacia mis puntos de observación. Y como última capa, la última capa solo involucra la relación directa de mi sombra con las agujas de las torres de la iglesia de San Ignacio. Si se fijan, yo trabajé en 3 capas. Estos son 3 estratos de trabajo. El primero que involucra el primero, que trabaja en torno a las tramas, lo apago. 2, espacio de trabajo. 3, los objetos puntuales. Y el cuarto, los objetivos principales.
¿Se entiende el procedimiento que ocupé en esta geometrización? Finalmente yo no medí el espacio de buscar una geometría como lo hace Picasso en el proceso cubista, sino que lo que hago es tomar la imagen, esta imagen que es el photocollage, y convertirlo todo en una trama geométrica. Si ustedes se fijan, cada uno de los elementos está convertido en una geometría. Si yo apago la imagen, solamente me queda la trama. En base a la trama yo me puedo mover en los puntos que yo quiera, o sea, podría convertir absolutamente todas las geometrías. ¿Cuál fue el objetivo de haber comprendido esto? Que mi objetivo al hacer el modelo fue convertir todo esto en una topografía. Por lo tanto, yo tenía a mi observación estratos topográficos para convertir esto en un paisaje tridimensional. Los de ustedes pueden ser paisajes tridimensionales, pueden ser píxeles, pueden ser agrupación de geometría. Por eso que la forma en que ustedes geometrizan, la forma en que ustedes buscan la geometrización es absolutamente libre. Lo que deberíamos tener para la próxima clase sería su proceso de geometrización en DWG, para que al segundo bloque nosotros pudiéramos trabajar en SketchUp y empezar ya a tantear el modelo tridimensional. ¿Hay dudas hasta ahora con el proceso? Porque voy a hacer todo esto desde cero, desde colocar la imagen, hacer que esté escalada en el tamaño tabloide, hasta trazar las primeras geometrías y los comandos que están involucrados, que son importantes de ocupar. ¿Usted tiene dudas hasta ahora? ¿No? Ya lo que vamos a hacer es crear un nuevo espacio de trabajo. Y este espacio de trabajo, ya habíamos hablado que lo primero que uno hace al entrar en un espacio de trabajo de AutoCAD es modificar las unidades. Y el comando es UN de units. Y lo que vamos a hacer es que este espacio de trabajo está en pulgadas y lo vamos a llevar a centímetros. O sea, todo lo que yo dibuje en este espacio de trabajo va a estar en centímetros. Lo segundo es insertar la imagen. Insertar una referencia, attach. Y en esto vamos a tomar nuestra imagen. Sí. Es decir, el jueves deberían tener su primer intento hecho a mano. Y para el jueves, el primer bloque, tener el primero, o sea, deberían llegar al próximo martes con su primera experimentación en DWG. Cosa que durante el primer bloque podamos ir resolviendo todas las dudas con respecto a la geometrización, DWG, a cada uno de los elementos, o sea, todas las dudas que tengan. Sí. Y después de eso hacer Por eso que el proceso es libre, ustedes pueden desde marcar el campo de acción, como yo lo hice en el proceso de WG, hasta ir descubriendo cada una de las geometrías una por una. Porque perfectamente, ustedes en vez de comprender el objeto como una agrupación completa, pueden comprenderlo como sucesión de geometrías. Entonces lo que pasa es que cuando nosotros llevemos estas geometrías, estos trazados en el piso, al SketchUp, se van a levantar objetos como si fuera un skyline, por ejemplo, de una ciudad, que van a haber diferentes torres, y esas torres las vamos a unificar nosotros. Por eso que el resultado tiene que ver con la inquietud que tengan ustedes con las geometrías. Eso puede convertir en una geometría que parece una topografía, como el ejemplo que yo les mostré a principio de año, que se lo subí a Reco dentro del proceso, o verlo como una sucesión de geometrías que de alguna forma empiezan a interactuar entre ellas. Y dentro de esa geometría nosotros intervenimos, hacemos un espacio, fotointervención, textura, ponemos gente con Photoshop, o sea, vamos a hacer toda la ambientación para que se lea como una escena. Y en la escena van a ver todo, de niños jugando, personas en bicicleta, mar, océano, naves espaciales, lo que tenga que ocurrir. Para hacer el relato. Porque el relato lo vamos a hacer a través de Photoshop. Nosotros volvemos de nuevo a Photoshop, pero esta vez sí profundizamos más en Photoshop con respecto a las herramientas de edición, recortar imágenes, insertar imágenes, homologar píxeles, porque a veces uno tiene una imagen que tiene un pixelado mucho mayor a la foto original, o al revés, que es menor, y necesitamos que ese error se vea intencional y no se vea como un error de píxel. Entonces uno ocupa filtro y vueltitas técnicas para hacer aparecer el bloque que a uno le interesa como una pixelación intencional. Si a uno le interesa, por ejemplo, no sé, hay gente que hace los fotocollage o los fotomontajes con personas antiguas. No sé, Montt y su asesoría de personas,
Alessandri y todos personajes en blanco y negro y colocando puros presidentes haciendo distintas cosas en tu escena de render. O algunos colocan, no sé, estrellas de Hollywood, Sofía Loren, Marilyn Monroe, y así sucesivamente. Depende de ti la inquietud, hay de todo. Hay todo. Lo que pasa es que en una escena de arquitectura hay elementos que no tienen, es como lo que tú hiciste con el gato. Uno deja pequeños guiños dentro de la escena que solamente son para uno. Y eso es perfectamente posible, porque también hay que entender que el proceso de creación de arquitectura es un proceso lúdico en el cual nosotros también tenemos que divertirnos, o sea, no deberíamos por qué estresarnos en generar una escena, sino que dejamos estas pequeñas galletitas, igual como los directores de cine dejan galletas dentro de sus escenas. Claro, los huevitos vascos. Exactamente. O también se llaman rosebuds, pero eso tiene que ver con otra película que es de Orwell, que se deja como este regalo secreto que es la motivación porque la persona inició este proceso creativo. Eso depende directamente de usted, y también es algo que se premia dentro del proceso creativo cuando yo tenga que ver la escena, el que ustedes quizás logren un lenguaje a través de guiños, o sea, que ustedes tengan una intención, porque lo que yo creo es que todo este proceso de viaje a través del Photoshop yo no les estoy enseñando, no hago una clase a partir de ahora Photoshop hasta final de año. A mí lo que me interesa es que ustedes vayan descubriendo elementos, y si ustedes por ejemplo integran filtros que yo no se lo he enseñado, o integran técnicas que yo no las he enseñado, claro que es un plus, porque significa que ustedes están inmersos dentro del programa, se van a seguir buscando, porque eso se trata, que ustedes en el programa nunca en un semestre vamos a poder profundizar al punto que se abarquen todas las herramientas. Pasa con Photoshop, pasa con AutoCAD, va a pasar con Revit. Gran parte del trabajo, o sea, un 80% del trabajo depende de la motivación de ustedes por seguir avanzando. Y entonces tomamos este espacio en blanco y lo que hacemos es colocar insert. Vamos a hacer de nuevo, vamos a desviar un poquito. Insert, reference, y lo colocamos attach. En attach nos permite colocar desde archivo, insertar un archivo, otro archivo AutoCAD, un DLG, un PDF o un JPG. Lo vamos a dejar como genérico, como archivo de imágenes, y buscamos nuestra imagen, que en el caso es Collage 01, y lo colocamos OK. Si se fijan, esto tiene un tamaño que puede ser perfectamente aleatorio. Esto lo puedo dejar el tamaño que quiera, por lo tanto lo que vamos a hacer es ocupar el comando que se llama escala para poder escalar este objeto a un tamaño que sea racional, y en nuestro caso es el tamaño tabloide. Le damos enter sin agregar ningún factor, me deja como factor 1, Z, nos acercamos al objeto y con el comando de I vamos a ver qué medida nos dejó. Casi 1 centímetro, está a un tamaño ínfimo. Este archivo debería tener 27 de ancho, dada la proporción que tiene, que es más cuadrado que apaisado. Por lo tanto, nunca alcanzará a estar en 43 por 27. Lo más seguro es que quede ajustado a sus 27. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es escalar, dejando esta dimensión a 27 centímetros. El comando se llama escala, que su comando, su diminutivo es SC. Enter. Una vez que está aplicado SC, nos pregunta cuál es el objeto a escalar. Nosotros elegimos todo el objeto, Enter, y nos pide una base. Este mismo procedimiento nosotros lo hicimos cuando hicimos acotar un ProDesign, así que ese proceso está documentado en un video, por lo cual pueden volver todas las veces que quieran. Igual lo vamos a hacer ahora en detalle. Una vez que tenemos esta referencia, el punto de referencia nos marca el punto sobre el cual crece y nos pregunta si queremos darle un factor de escala o una referencia. Nuevamente nosotros le colocamos R de referencia, y la referencia nos pregunta el punto que nosotros queremos referenciar, que es ese hasta acá, y nos está preguntando cuál es la nueva instancia con la cual nosotros queremos dar la referencia. En este caso nuestra nueva instancia son 27, que son los 27 centímetros. Como se fijan, se agrandó a tal punto que se escapó de nuestro espacio de trabajo, y ahora nuevamente hacemos de I y ya nos dice que tiene 27. Finalmente este objeto quedó 27 por 31, que quedan contenido dentro del espacio. Nos va a quedar un margen blanco a ambos costados, que de hecho lo podemos hasta dibujar ahora. Lo que vamos a hacer
que lo debería haber hecho de primera, es crear un layer para el formato y un layer para la imagen. Creo una nueva, y esta nueva se llama imagen. Y lo que va a hacer es que yo haya creado una nueva etapa, es que pueda prenderla y apagarla. Cada vez que yo necesite sacar la imagen para poder ver qué es lo que estoy dibujando o cómo quedaron las geometrías abstraídas de la imagen, yo puedo prender y apagarlo. Y otra que se llame formato, y en un color blanco. Y vamos a cerrar acá. Lo que vamos a hacer ahora es F8. Vamos a trazar el formato de 43 por 27. Son 43 centímetros por 27 por 43 por 27. Este es el formato de la hoja versus el tamaño del photocollage. Midpoint. De midpoint a midpoint, así debería quedar centrado. Si esto representa la hoja de papel, el photocollage debería quedar centrado de esta forma con respecto a la hoja. De hecho, yo podría dejar que esto quede justificado hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso depende directamente cuál sea su intención con respecto a dejarlo dentro de la imagen. Ahora, layers, voy a cambiar esto a imagen. Y lo importante es que si yo lo tengo dividido en capas, yo puedo prender y apagar esto y sacarlo a voluntad cuando lo necesite. Y ahora lo vamos a necesitar una vez que creemos una nueva capa que se va a llamar trama 01. Trama 01 para mí va a ir en un layer bien bajito de color, en un gris. Y doble clic, aparece el ticket de que estoy trabajando en esta trama y lo hago. Para empezar a trazar las tramas hay un comando que se llama ray, de rayo. Y lo que hace rayo es que yo me pongo en un punto y traza hacia ambos lados de forma infinita. Entonces no tengo que hacer, porque la alternativa sería poner PL, acercarme al vector y trazar de acá function F8 y empezar a trazar ahí, y después alejarme y trazar acá, grabándose. Tramas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Una vez que tengo esta tramita chiquitita, es poner EX de extend, pinchar el marco de papel, por eso es importante hacer el marco de papel, enter de nuevo y ir a la trama y ponerle que crezca hasta topar con esta línea. Y por el otro lado exactamente lo mismo. Yo apago ahora la imagen. Yo puedo hacerlo perfectamente así si a mí me interesa buscar tramas que tengan la pureza de alguna forma relacionada a una imagen directa, o puedo hacer directamente puras tramas y hacer todo el tramado tal cual como si fuera una hoja de cuaderno de matemática y empezar yo a unir estos vectores uno por uno y a lograr una geometría que finalmente de alguna forma está asociada a la imagen, pero también está desasociada de la misma imagen. O sea, está en ese limbo de que si yo apago la imagen, como en el caso anterior, si yo apago la imagen, aún lo que está abajo es el photocollage. O sea, es el photocollage pero ya convertido en una geometría. Ambos significan lo mismo, pero son distintos, porque el otro está en la literalidad de la imagen, que es parecido al proceso de alguna forma que ocupa el cubismo, que trata de comprender toda una geometría y dice, esta geometría es esta imagen, y no ve la imagen, y la imagen es una persona que está sacada en base a dos fotos, pero lo que hace el artista es trabajarlo geométricamente, sucesivamente, hasta depurarlo en un punto de abstracción, que él comprenda que es la misma imagen, pero trabajar en los vectores, en el proceso, llevarlo lo más básico posible. ¿Por qué es importante este proceso? Porque ustedes pueden decir, ¿de qué nos sirve esta abstracción geométrica? Porque la arquitectura se basa en la sintetización. La arquitectura se basa en sintetizar datos.
Y mientras más van avanzando ustedes dentro de su proceso proyectual, más son los factores que van interviniendo. Hasta ahora pueden ser factores sumamente básicos, como por ejemplo los ambientales, la luz, el asolamiento, el viento, el emplazamiento, los flujos, circulaciones, ocupaciones, programas, pero después vienen ocupaciones, factores políticos, factores económicos, factores sociales, o sea, cada vez se van sumando cada vez más factores, casi que el proyecto se va complejizando cada vez más, porque los elementos con los cuales se tiene que enlazar son muchos más. Y con esa cantidad de datos que se generan, lo que tiene que hacer un arquitecto es casi generar como una extracción máxima, o sea, se obtiene como la pulpa de todos esos datos y esos datos se convierten en arquitectura. Por lo tanto, la síntesis de una información, la síntesis de la imagen, del concepto, es sumamente importante de comprender y también quitar la asociación de una imagen directa a un proceso conceptual. Un buen proceso conceptual no debería tener una imagen directamente relacionada. Si yo estoy haciendo una manzana, esa manzana no tendría por qué ser directamente el contorno de esta manzana para lograr una conceptualización, sino que yo debería trabajar la forma para poder comprender la imagen primordial de lo que significa ser una manzana, por poner un ejemplo súper vago y casi idiota, pero comprender en su esencia máxima qué es lo que significa. Volviendo nuevamente a este ejemplo, sigo trabajando en trama 1, vuelvo a prender la imagen y tengo esto. Ya le enseñé el proceso con PL y el comando extend. Ahora vamos a rayo, de rayo. Yo tomo rayo y marco un punto, por ejemplo este, y me pregunta de rayo cuál es el siguiente punto, que es este. Y si se fijan, rayo traza infinitamente, si yo me puedo alejar. Es decir, la línea va a extenderse absolutamente por todo el espacio. La única secuela que tiene es que hacia el otro extremo igual tengo que ocupar extend. Si yo apago nuevamente la imagen, empieza a aparecer la trama y corto con trim lo restante. La idea es que una vez que acabe va a pasar esto. 1, 2, 3. Va a quedar una trama como base geométrica. En esa base geométrica ustedes pueden moverse absolutamente como ustedes quieran. Si yo, por ejemplo, vuelvo y prendo trama 2, la trama 2, y pongo PL para empezar a iniciar otro trazado nuevo, me voy a OSNAP y marco que las intersecciones de líneas sean marcadas para que me marque, por ejemplo, esos puntos. Si se fijan, dice intersección, me marca la intersección entre ambas líneas. Yo puedo ir perfectamente moviéndome y generar un nuevo polígono dentro de esta trama. Esta trama puede estar asociada o quizás desasociada con respecto a la imagen. Eso depende de ustedes y lo que ustedes quieran resaltar. Es por eso que el Photocollage tenía que tener una intención. Tenía que tener un primer objetivo, un segundo objetivo, un tercer objetivo, para que ustedes cuando empezaran a poligonizar también fueran importantes sus objetivos a convertirlos como polígonos, que tengan un primer polígono, un segundo polígono, un tercer polígono. Y eso nuevamente asociado a que en el SketchUp yo voy a tener los 3 polígonos, voy a convertir 3 polígonos y yo voy a poder manejar la importancia que tenían para mí. El de mayor importancia, yo voy a una altura gigantesca y los otros se van convirtiendo en achatados, el piso se va moviendo. ¿Cómo? Depende de la relación, porque uno podría, no sé, yo podría colocarme en la imagen relacionado a dos objetos que son primordiales, o la pugna de dos objetos. Por ejemplo, no sé, en el caso de la Daniela está el estacionamiento, ¿cierto? Como algo totalmente estéril, versus el jardín del geográfico que está ahí en naturaleza, y está ella versus esa contraposición. Por lo tanto, ella como objeto, su polígono,
quizás tiene una magnitud menor versus la pugna entre dos magnitudes que están, o sea, como que está como en una especie como de cañón, si habláramos geométricamente, o entre dos torres, por ejemplo, dos torres gigantescas como lo que pasaba en la playa frente a las torpederas, que había frente a las torpederas habían dos torres gigantescas que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero formaban una vectorización de viento, se focalizaba el viento gigantescamente sobre la playa. ¿Notaron eso? Si no lo notaron, deberían haberlo notado porque era sumamente, es sumamente importante que ustedes tengan esa sensibilidad al enfrentarse a un sitio de experimentación de arquitectura. Tienen que comprender dónde se produce la modificación y por qué. Porque lo que pasa en este caso es que geométricamente esta convección, ¿cierto?, de la geometría, esta topografía, lo que hacía es que no acentuaba tanto el viento. Pero cuando se construyen estos dos objetos artificiales, los dos objetos artificiales vectorizan y focalizan la vectorización del viento generando un túnel. Y ese túnel genera una magnificación de esta proyección del aire y que no existía antes. Y estas proyecciones, estas modificaciones, lo que hacen finalmente es modificar las topografías. Es como lo que pasa con... ¿Qué pasa, Anita? Afuera hay mucha risa disponible para ti. No podría. Pero lo que me refiero con esto es que muchas veces las modificaciones de los objetos arquitectónicos, cuando son planificados y no son pensados con sensibilidad en el lugar, lo que hacen es modificar. Y eso pasa, por ejemplo, con los campos de viento eólico. Es una super idea y son un principio súper bueno con respecto a la generación de aire. Pero el punto más nocivo que tienen de que la vectorización genera una proyección vectorial de esta generación de viento y lo que hace es erosionar los terrenos que se encuentran incluso a kilómetros. Entonces, por ejemplo, se han dado cuenta que tienen, no sé, un campo eólico perfecto y al otro lado tenían viñas. Y esas viñas ya no tienen el mismo efecto porque tienen una vectorización de aire que no es igual a la actual. Por lo tanto, incluso no permite polinización, por ejemplo, porque abejas u otros insectos polinizadores ya no siguen esa ruta porque le implica mucho gasto energético. ¿Qué pasa en toda la naturaleza? Las aves también no prefieren gasto energético. Otra patología más, los campos solares fríen aves, porque lo que hacen es que reflejan la luz y generan una vectorización a la vez, porque tampoco está pensado, y es como una lupa. Como cuando chicos ustedes eran malos, quemaban hormigas. Bueno, esto pasa con una vectorización cuando se hace el punto de inflexión del cono. Entonces cuando pasa un campo de aves sobre ese punto, está concentrado a tal punto la luz solar que lo fríe. Y eso ha mermado gran parte los procesos migratorios de la ave. Y fue algo que se descubrió hace poco. No sabía por qué una ruta específica de ave había dejado de realizar su movimiento. Y claro, es por eso. Y no solamente con eso, sino que también edificios de arquitectura. En Londres, me parece que hace como 5 años, un edificio frió un auto que estaba estacionado a 1 kilómetro. Y era porque la concentración de las ventanas, que eran de alto reflejo, porque lo que querían era reflejar todo el paisaje de Londres, en su posición generar una concentración justo en una calle específica. Los vecinos ya se habían fijado. Y alguien estacionó el auto y cuando llegó el espejo está derretido, el panel está derretido, todo está derretido en el interior. Y eso, claro, a largo plazo parece súper nocivo, pero es decir, a corto plazo, pero a largo plazo, por ejemplo, la gente que vive en esa calle, ¿quién paga los daños de las quemaduras? O sea, hay un riesgo de cáncer en la piel gigantesco y nadie lo está considerando. Y eso pasa por comprender los asociados. Bueno, nos desviamos un poco del tema, pero se entiende el proceso de geometrización. Esto es un punto de partida. Y ese punto de partida ustedes lo pueden tomar o pueden iniciar su propio punto de partida. Por eso el proceso es libre, las geometrías son libres. ¿Cómo llegan a ella? No es mi problema. El problema es que sean ordenados al pasarlo al AutoCAD. ¿Cómo? No es... Sí, por supuesto que sí. Absolutamente libre. Lo importante es que, como pueden ver en el ejemplo, dentro de mis capas, yo diferencio absolutamente todo. Está mi formato, mi imagen, la trama 1, trama 2, trama 3 y trama 4. O sea, yo lo que debería poder hacer en su archivo de OLG cuando ustedes me lo entreguen, y yo puedo ir apagando y ver que trabajaron de forma limpia y ordenada. Porque una de las cosas principales, no solamente en el trabajo en AutoCAD, sino que en Photoshop y en cualquier plataforma, es el orden con el cual se trabajan los archivos. Es vital.
Y eso marca un punto de inflexión desde ahora hasta el final de sus carreras. O sea, mantener la mente ordenada hace la diferencia entre obtener un buen contrato y obtener un pésimo contrato. Porque las personas con la mente ordenada, que son metódicas y que tienen más o menos un control, son aptos para los proyectos complejos de arquitectura. Nadie va a involucrar a alguien que divaga dentro del proceso o que divaga dentro del uso del software o que su uso tiene un montón de vicios de trabajo para un proyecto de alta complejidad. En todo orden de cosas, o sea, mantener el orden es parte de la arquitectura. El arquitecto tiene que mantener un orden de los procesos, es sumamente importante. ¿Jueves? El jueves se entrega el impreso en tabloide con las sucesivas capitas de hojas de papel mantequilla o diamante encima. ¿Ah? Dejémoslo en el martes, si ustedes el martes además llegan con el DWG. Con este archivo que está en archivo AutoCAD. O sea, tiene que llegar al principio de la clase estar hecho. Porque al segundo tramo empezamos con SketchUp. Sí o sí. Porque si no, no va a alcanzar a entrar SketchUp, es importantísimo. Al igual que las tramas, por ejemplo, si acá ocupé, claro, si ocupé 4 tramas, serían 4 papeles de diamante. Porque, mira, fíjate en la pizarra. Trama 1, trama 2, trama 3, la imagen. ¿Ok? ¿A qué te refieres con los vectores? No, si tu proceso descompone el objeto en cuestión. Si tú necesitas hacer una base geométrica, sí. Ahí tú decís, por eso les dejo libre la opción. Les muestro una vía, pero ustedes pueden tomar esta vía o tomar la otra. El año pasado, no sé, por un 80% del curso tomó... El año pasado un 80% del curso tomó esta alternativa. Y el 20% restante hizo sus propios métodos. Entonces lo que pasó es que el 80% tenía casi toda su geometría, es decir, todos los paisajes están en base a la misma forma, todos eran distintos, pero todos tenían el mismo lenguaje. Y ese 20% restante eran únicos. Entonces, también eso para mí es importante que ustedes tengan una búsqueda personal. Yo no voy a castigar de ninguna forma la búsqueda, porque estos primeros años se tratan de eso, de buscar la forma de expresarse, la forma de transmitir una idea, de encontrar sus propias geometrías. De hecho, el ejercicio de acotar un profesor tiene que ver con eso, de la búsqueda de un arquitecto que logró una geometría maravillosa, de jugar en la cocina, creando un experimento, creó un ejercicio de arquitectura que muestra en base cómo Enric Miralles encontró su geometría, su forma de trabajar, su lenguaje propio, que es lo importante. Acá lo mismo, ustedes buscan la geometría, buscan la forma de hacer. En realidad lo que importa es que mantengan un orden y que haya un resultado que sea concreto y que el hilo conductor entre el photocollage y lo que logremos como paisaje sea lineal, o sea, se entienda que es parte de un mismo proceso. ¿Estamos? ¿Dudas? Unificar los ojos, se puede transformar en una pura topología, sería como un archipiélago de geometrías. ¿Otra consulta?